En el día de hoy os traigo la segunda parte sobre el tema de las progresiones, en el cual traigo 4 ejercicios que se nos pueden complicar un poco y cómo resolverlos. En el primer ejercicio tenemos que en una progresión aritmética a sub 6 es igual a 9 y la diferencia vale 5 y nos pide hallar 40. Primero copiamos la fórmula general de las progresiones aritméticas y sustituimos por la información que tenemos. A sub 6 es igual a 9, lo cual es igual a sub 1 más 6 menos 1 por 5. Y luego aprovechamos a hacer este paréntesis, a restar este paréntesis dándonos 5 por 5, 25 y a poner el 9. Pasamos el 25 de este lado para este restando y nos da que a sub 1 es igual a menos 16. Volvemos otra vez a la fórmula del inicio donde ya sustituimos completamente por todo para tener la nueva fórmula que nos ayudará a averiguar el valor de a sub 40 de una manera mucho más fácil. Y al final solo queda sustituir a sub 40 es igual a 5 por 40 menos 21. Y al final esto nos termina dando el resultado de 179. Pasando con el segundo ejercicio, el cual nos cuenta que los primeros términos de una progresión aritmética son a sub 40, a sub 4, a sub 1, que es igual a 4, y a sub 2, que es igual a 7. Y nos pide que hallemos la suma desde el término número 10 hasta el término número 20, omitiendo los 9 primeros términos. Primero lo que vamos a intentar hacer es calcular la diferencia. Y para esto, evidentemente, nos remontamos a la fórmula para las progresiones aritméticas. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Y sustituimos por lo que tenemos. Y al final lo único que tendríamos que hacer sería multiplicar un poco y nos terminaría dando que 3 es igual a la diferencia. O mejor dicho, que la diferencia vale 3. Para luego pasar otra vez a esta fórmula y empezar a sustituir por 9. ¿Y por qué por 9? Porque para saber la suma de los 10 primeros, desde el término número 10 hasta el término número 20, necesitamos restarle a la suma de los 20 primeros términos de esta progresión los primeros 9 términos. Porque ¿qué es lo que pasa? Si le restamos los primeros 9 términos, evidentemente lo que nos terminará dando es la suma desde el décimo término hasta el décimo número 20. Y es por ello que estamos calculando a sub 9 y también estamos calculando a sub 20. Después de simplificar y hacer las cuentas, nos da que a sub 9 es igual a 28 y a sub 20 es igual a 61. Aplicamos la fórmula para calcular la suma de los n términos de una progresión aritmética y terminamos con que s sub 9 es igual a 144 y s sub 20 es igual a 650. Y ahora lo único que tendríamos que hacer sería restarle a s sub 20 s sub 9 y nos termina dando que 650 menos 144 es igual a 506, habiendo resuelto ya el segundo ejercicio. En el tercer ejercicio es uno ya mucho más fácil, en el cual nos pide construir una progresión geométrica cuyo primer término es 125 y cuya razón es 0,4. Como lo expliqué en el anterior video, las progresiones geométricas son aquellas que dependen del término anterior, pero multiplicándose por un número. En este caso, como la razón es 0,4, será el número que tenemos que multiplicar. Y sería muy simple, lo único que tendríamos que hacer sería multiplicar el primer término por 0,4, el segundo término por 0,4 y así sin parar. Al multiplicar 125 por 0,4 nos da que el resultado es 50. Al hacer lo mismo, nos da que el resultado es 20. 20 por 0,4 es 8, 8 por 0,4 es 3,2 y así podríamos hacerlo hasta el infinito. En este caso lo vamos a hacer con solamente hasta tener una progresión de solamente 5 términos, ya que con ello no será más que suficiente. Y así nos terminaría quedando. A sub 1 es igual a 125, a sub 2 es igual a 50, a sub 3 es igual a 20, a sub 4 es igual a 8 y a sub 5 es igual a 3,2. Luego, pasando al último ejercicio, nos dice que en una progresión aritmética a sub 7 vale 17 y a sub 10 vale 26 y que hallemos a sub 100. ¿Cuál es el problema? No nos da ni la diferencia ni tampoco el primer término, lo cual muchas veces nos podría hacer pensar que el ejercicio es totalmente imposible, ya que aunque intentáramos sustituir nos quedaría algo de este estilo y evidentemente
nos quedarían aún estas dos incógnitas, las cuales normalmente no se podrían resolver. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos tenemos que fijar que nos han dado dos datos bastante importantes. Que a sub 7 es igual a 17 y a sub 10 es igual a 26. Lo que haríamos sería pues sustituir la fórmula general de las progresiones aritméticas por estos dos números. Y al hacer las cuentas nos da 17 es igual a sub 1 más 6d y 26 es igual a sub 1 más 9d. Ahora, ¿qué haríamos? Le restaríamos el de abajo al de arriba. Algo tal así. 17 menos 26 es igual a menos 9. Este a sub 1 se va con el este menos a sub 1. Y este más 6d se va con este menos 9d. Tenemos que recordar que para que esto se vuelva negativo, hemos tenido que multiplicar todo esto por menos 1. Los dos lados. Y nos daría que menos 9 es igual a menos 3d. Lo cual ya sí que se puede resolver. Este menos 3 pasa de aquí multiplicando hasta aquí dividiendo. Menos con menos se va. Y 9 entre 3 es 3. Dándonos que la diferencia es 3. Y con esto ya podríamos calcular cuál es el valor del primer término. Lo único que haríamos sería irnos hasta esta fórmula, ya que es la más fácil, y sustituir la d por 3, dándonos que 17 es igual a sub 1 más 6 por 3. Al hacer las cuentas nos termina dando que a sub 1 es igual a menos 1. Y lo único que tendríamos que hacer sería volver a la fórmula de las progresiones aritméticas y sustituir ya por todos los datos que tenemos. Y al hacer las cuentas nos da que a sub n es igual a 3n menos 4. En este caso lo único que haríamos sería sustituir n por 100, a sub 100 es igual a 300 menos 4. Lo cual nos da que a sub 100 es igual a 296. Y así habríamos completado estos 4 ejercicios que nos podrían complicar un poco la vida.